Hola, en la lección anterior vimos un ejemplo que básicamente se refiere a este problema. Se hablaba de un bloque que se puede mover sin fricción sobre una superficie horizontal. Este bloque tiene una masa m1 y está unido a una pared, a una varilla, mediante un resorte que tiene una rigidez determinada. Y del centro de este bloque cuelga, o hay una varilla que une al centro del bloque, decía, con un objeto de masa m2 que puede oscilar libremente. Entonces lo que hicimos fue obtener, entre otras cosas, las ecuaciones de movimiento para este problema utilizando dos coordenadas. Una de ellas es el ángulo que se forma entre la vertical y esta varilla o esta cuerda, y la otra coordenada que usamos representa la elongación del resorte, que puede ser positiva si estamos estirando el resorte o negativa si lo estamos comprimiendo. Y lo que obtuvimos es que las ecuaciones de movimiento para este sistema, con todas estas consideraciones, en particular suponiendo que el resorte obedece la ley de Hooke, entonces veíamos que uno llega al sistema de ecuaciones que voy a repetir aquí. M1 por x dos puntos más la constante, que es la rigidez del resorte, por x, más la masa m2 de la partícula que está suspendida de la varilla, por x dos puntos más L por teta dos puntos coseno de teta, menos L teta punto al cuadrado seno de teta igual a 0. Esta es una de las ecuaciones que hallamos. Y la otra se ve un poquito más sencilla. X dos puntos por el coseno de teta más L teta dos puntos más G por el seno de teta, también igual a 0. Entonces, lo que se comentó, y es ahí claro a la vista, es que este sistema es definitivamente muy complicado como para tratar de resolverlo siquiera en forma analítica. Y lo que se hace en estos casos es recurrir al proceso de linealización. Y esto es algo que no tiene que ver exclusivamente con la mecánica, sino que es parte de lo que se puede hacer en forma un poquito más general cuando tenemos sistemas de ecuaciones como este. En este caso, por razones físicas, se puede ver que el punto x igual a 0, teta igual a 0, corresponde a una posición de equilibrio estable para este sistema. Y de hecho, si, como veíamos en la clase anterior, si la x y teta son 0 idénticamente, las ecuaciones de movimiento se satisfacen. Esa es una solución posible que, si no perturbamos el sistema, ahí puede continuar en forma indefinida. Pero si hacemos nosotros ligeras desviaciones de esa posición de equilibrio, entonces resulta que el sistema de ecuaciones que aquí tenemos se puede sustituir por algo más sencillo, que es lo que llamamos el sistema linealizado. Entonces, en forma aproximada, lo que tenemos es el sistema linealizado. Aquí el nombre quizá no sea muy adecuado desde el punto de vista gramatical. Lo que queremos decir es que estamos volviendo a fuerza estas ecuaciones lineales. Entonces, el sistema de ecuaciones que se tiene es esto, ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Entonces queda m1 más m2 por x dos puntos más m2 por L teta dos puntos más k por x igual a 0. Y la otra ecuación, después de cancelar un factor común, queda de esta forma: x dos puntos más L por teta dos puntos más G por teta igual a 0. Entonces, ese es un sistema más simple que el exacto que tendríamos en la parte superior. Aquí, pues, por construcción decía, este sistema es un sistema de ecuaciones lineales y resulta ser homogéneo. Entonces, ese sistema se puede resolver fácilmente gracias a que los coeficientes son constantes. Observen ustedes que aquí tenemos un coeficiente constante, 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 constante. Todos los coeficientes son constantes, así es de que eso hace fácil resolver este sistema. Hay varias técnicas para resolver el sistema y, de hecho, lo que vamos a tratar enseguida
no tiene que ver propiamente con el método lagrangiano. Eso fue lo que ya utilizamos en la lección anterior para llegar a este sistema de ecuaciones. Lo que viene ahora está más bien relacionado con las ecuaciones diferenciales mismas o inclusive con el álgebra lineal, porque resulta que el problema que aquí tenemos está muy relacionado con algunos resultados básicos del álgebra lineal, en particular con el tema de la diagonalización simultánea de formas cuadráticas. No vamos a recalcar ese aspecto, sino que vamos a tratar el problema de una manera muy elemental, sin poner en evidencia todos los puntos que ya acabo de mencionar en términos generales, pero bueno, simplemente aquí menciono que este proceso tiene que ver con varias áreas de las matemáticas. El primer método que vamos a utilizar tiene que ver con la definición de lo que se conoce como los modos normales de vibración. Lo que grosso modo esto significa es que vamos a investigar en qué forma y con qué frecuencia se mueve el sistema, de tal manera que cuando una de las partes del sistema pasa por un punto de equilibrio, por el punto de equilibrio, todas las demás lo hacen, y cuando alguna de ellas tiene un máximo o un mínimo de amplitud, todas las demás partes del sistema también tienen un máximo o un mínimo de amplitud. Esto que quizá en esto que dije no resulte muy claro, espero que se pueda entender enseguida con la definición precisa en términos de ecuaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es muy similar a lo que se hace regularmente en los textos de ecuaciones diferenciales cuando uno trata de resolver, como en este caso, ecuaciones que tienen coeficientes constantes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Lo que hacemos es buscamos soluciones de la forma x, que es una de las variables, una de las coordenadas generalizadas que tenemos aquí. Queremos que sea una constante, por ejemplo, por el coseno de omega t más delta. Y queremos que θ, que es la otra coordenada que aquí tenemos, sea posiblemente otra constante. De hecho, tiene que ser otra constante porque la x tiene aquí dimensiones de longitud, mientras que θ es adimensional, estaría dada en radianes. Entonces, θ es b por el coseno de omega t más delta. Pero aquí lo importante, que justamente corresponde a la definición de un modo normal de vibración, es que insistimos en que la frecuencia con la que van a oscilar x y θ sea la misma frecuencia. Entonces aquí misma frecuencia. Y lo otro que queremos es que la delta sea la misma también. Entonces lo que queremos es que estén en fase. Entonces aquí, digamos, estaríamos pidiendo que sea la misma fase, que es el nombre que se le da a esta constante que aparece agregándose al producto omega por t. Entonces, a priori no habría ninguna razón para que algo así funcione, pero vamos a ver que al sustituir estas proposiciones en el sistema de ecuaciones que queremos resolver, lo que uno obtiene es un sistema de ecuaciones algebraicas que son fáciles de resolver. Concretamente, lo que vamos a tener es esto. Vean que en el sistema que se trata de resolver hay dos posibilidades, ya sea que aparezcan segundas derivadas de x o de θ, o términos en donde no hay derivadas. Entonces, cada vez que derivamos el coseno, la primera vez vamos a obtener un menos seno de este argumento por omega, utilizando la regla de la cadena. Así es de que si derivamos dos veces, aquí fácilmente podemos ver qué es lo que ocurre. Podemos ver los detalles. X dos puntos sería menos omega cuadrada por a por el coseno de omega t más delta. Y similarmente, θ dos puntos va a ser menos omega cuadrada por b, nuevamente por el coseno de omega t más delta. Entonces, sustituimos estos resultados en las ecuaciones que tenemos arriba. Y esto aquí sustituido junto con las expresiones para x y θ van a hacer que el factor coseno
de omega t más delta sea común en todos lados, y como este factor no es idénticamente 0, lo vamos a poder eliminar. Lo que queda, como decía antes, es un sistema de ecuaciones algebraicas que toma esta forma: menos m1 más m2 por omega cuadrada a, que es lo que sale de sustituir esto aquí. Tendríamos también un menos omega cuadrada por b por m2l, y finalmente más k por a igual a 0. Esa sería una de las ecuaciones que tenemos después de cancelar el factor coseno de omega t más delta. Y de la segunda ecuación, lo que obtenemos en forma similar es menos omega cuadrada por a menos l por omega cuadrada por b más g por b igual a 0. Entonces, tal como mencionaba antes, uno termina, decía, con un sistema, vean ustedes, en donde los coeficientes constantes que aparecían en las ecuaciones diferenciales ahora son básicamente los coeficientes constantes de este sistema de ecuaciones algebraicas, en donde las incógnitas son a y b. Es decir, en principio, esto se puede ver como un sistema lineal de ecuaciones simultáneas para a y b, aunque en realidad la omega también es parte de las incógnitas que aquí tenemos. De hecho, noten que se supone, del lado físico, que las masas serían conocidas, la longitud del péndulo sería conocida, la rigidez del resorte también sería un dato, y aquí lo que tendríamos nosotros que determinar son las amplitudes a y b, así como la frecuencia y la fase. La fase, la delta, desapareció en todo esto. Lo único que aquí queda como incógnitas serían a, b y omega. Pero lo que conviene hacer, como veremos enseguida, es pensar que este es un sistema de ecuaciones simultáneas donde las incógnitas solamente son a y b. Entonces, pensándolo así, este sistema se puede escribir en la forma estándar, que en este caso sería algo como esto. Lo que tendríamos es que menos m1 más m2 por omega cuadrada, que es este término, más k, multiplica a la a, menos m2 por omega cuadrada por l por b es igual a 0. Son todos los términos que tenemos aquí. Y de la segunda ecuación, lo que se halla es que menos omega cuadrada por a más menos omega cuadrada por l más g, que multiplica a b, eso sería 0. Entonces, aquí ya tenemos, decía, un sistema de ecuaciones para las incógnitas a y b, escrito en la forma estándar, y lo que sabemos es que un sistema como este siempre tiene una solución trivial, que es básicamente lo que ya había señalado antes. Si a y b son 0, sí, tenemos una solución muy simple en donde ninguna parte del sistema se mueve. Si las constantes a y b son 0, entonces x es 0 idénticamente, lo mismo que teta para todo tiempo. Entonces, ese caso no nos interesa. Lo que queremos es tener una solución no trivial. Y lo que debemos saber de álgebra elemental es que para que un sistema como este, que es homogéneo, tenga una solución no trivial, se necesita que el determinante sea igual a 0. De hecho, es una condición necesaria y suficiente. Entonces, aquí simplemente lo escribo, que para que exista una solución distinta de la trivial, queremos que finalmente el sistema se mueva. Lo que se requiere, decía, es que el determinante principal valga 0. Es decir, que, bueno, para no hacer las cosas complicadas, lo que necesito es multiplicar este coeficiente por este, menos este por este, y eso tiene que ser 0. Entonces, la condición que uno tiene, decía, es que menos m1 más m2 por omega cuadrada más k, que multiplica a menos omega cuadrada por l más g, menos m2 por omega cuarta por l
esto tiene que ser 0. O si lo ordenamos de otra manera, esto se puede escribir así. Aquí noten que los coeficientes a y b, que aquí estábamos tratando como incógnitas, aquí ya no aparecen. En cambio, lo que sí aparece es la omega. Y de hecho, esto que tenemos aquí es una ecuación de cuarto grado para omega. Y eso lo podemos escribir de una forma, de nuevo, estándar. Vean que aquí hay un término con omega cuarta y que vamos a tener otro término con omega cuarta con coeficiente que sería m1 más m2 por L. Entonces el término con la m2 va a desaparecer. Y después de hacer algunas simplificaciones bastante simples, lo que uno, bueno, simples de hacer, fáciles de seguir, lo que uno obtiene es que m1 por L por omega cuadrada, que toma en cuenta a los términos de orden más alto, como decía. A eso hay que restarle el producto de K por L más M1 más M2 por G por omega cuadrada más G por K es igual a 0. Este último término, que no depende de omega, es precisamente el que viene de multiplicar este término independiente por este, y así sucesivamente uno puede ver que efectivamente esto es lo que uno halla. De aquí entonces, tratando esta ecuación, que es de cuarto grado, como si fuera una ecuación de segundo grado para omega cuadrada, se puede resolver fácilmente por la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Y de esta manera uno tiene que omega cuadrada tiene que ser igual a esta expresión. Tenemos K por L más M1 más M2 por G más o menos la raíz cuadrada de K por L más M1 más M2 por G al cuadrado. Aquí lo escribo para que se vea más claramente. Y a eso hay que quitarle 4 veces M1 por GKL, todo dividido entre 2 veces M1 por L. Entonces, algo que vale la pena aquí notar para comenzar, aprovechando que tenemos esta expresión dada de esta forma, es que el radicando, vean ustedes, es el cuadrado de este término menos una cantidad que va a ser siempre positiva. Aquí la K, recuerden, es la rigidez del resorte, que es una cantidad por definición positiva. G también aquí se toma positiva. L es la longitud de la varilla o de la cuerda, es positiva. Las masas son positivas. A lo que quiero llegar es a que la expresión que está aquí dentro del radical es más pequeña que este término solo. Por lo tanto, la raíz cuadrada que vamos a obtener va a ser algo más pequeño que esta cantidad. Lo que eso significa es que si tomamos el signo menos, la diferencia que se va a obtener va a ser positiva. Ahora, el radicando va a ser siempre una cantidad mayor que 0. Aquí no vamos a tener la posibilidad de cantidades imaginarias. Y para darnos cuenta de que todo lo que está dentro del radical es una cantidad que es siempre positiva, lo que podemos notar es esto, que el radicando es, bueno, aquí son varios pasos lo que tenemos que hacer. Primero desarrollo el binomio, entonces tenemos K cuadrada, L cuadrada, más 2 veces K por L por M1 más M2 por G. Aquí faltó un paréntesis. Ahí está. Más M1 más M2 al cuadrado por G cuadrada menos 4M1 por GKL. Y ahora, si completamos aquí cuadrados, bueno, antes de completar cuadrados, lo que conviene notar es que de este producto y de este otro, lo que tenemos es K cuadrada L cuadrada más 2KL por M2 menos M1 por G. Se debe a que vamos a tener un producto 2
KLM1G menos 4 M1 KLG. Entonces eso nos da algo negativo, que es esto que está aquí tomado en cuenta. Y tenemos también un 2KL por M2, 2KL por M2 positivo por la G. Entonces esto que está aquí subrayado equivale a lo que está aquí escrito. Y a eso ahora hay que agregarle M1 más M2 al cuadrado por G cuadrada. Y todo esto a su vez se puede escribir así, como K por L más M2 menos M1 por G al cuadrado. De esa manera el cuadrado del primero es este, el doble producto del primero por el segundo es esto que aparece aquí, y ahora simplemente compensamos con lo que hace falta. Habría que restar un 4, no un 4, sino más bien un M2 menos M1 al cuadrado por G cuadrada, que es el cuadrado de este término, y a eso hay que agregarle M1 más M2 al cuadrado por G cuadrada, que es lo último que aparecía aquí. Ahora lo que podemos ver es que estos dos últimos términos tienen mucho en común y la mayor parte de esos términos se van a cancelar. Vamos a tener un M1 al cuadrado G cuadrada, aquí también va a haber un M1 al cuadrado G cuadrada, pero con el signo contrario, que desaparece. Hay un M2 al cuadrado G cuadrada, también aquí, pero con el signo contrario, también desaparece. Y de los dobles productos, como ustedes pueden ver, lo que vamos a tener al final es 4 veces M1 por M2 por G cuadrada. Lo que se trata aquí de notar es que todo esto es una cantidad positiva que se está sumando a este cuadrado que también es mayor o igual que 0. Así es de que lo que está aquí dentro del radical siempre va a ser mayor que 0. Y como ya decía, lo que sale de esta raíz cuadrada va a ser entonces una cantidad real que es menor que lo que tenemos aquí, por lo que la omega cuadrada va a ser siempre mayor o igual que 0, lo cual es bastante satisfactorio porque de otra manera tendríamos dificultades. Recuerden, aquí lo que estamos haciendo desde un principio es buscar soluciones que sean oscilatorias. Aquí lo que queremos es que tanto la x como θ tengan este carácter de una función sinusoidal, quizá pues decía con diferentes amplitudes, pero aquí es muy importante que esta omega sea una cantidad real. Entonces, regresando al cálculo que teníamos aquí abajo, tenemos pues varias formas de escribir la expresión que se encuentra dentro del radical, y para hacer las cosas sencillas, concretas, que se pueda apreciar qué es lo que todo esto significa, vamos a darle ciertos valores especiales a las constantes que aparecen en el problema para tener algo que sea más fácilmente pues entendible. Entonces, concretamente, y aquí lo escribo con otro color para que quede claro que este es un caso particular. Entonces, si por ejemplo imponemos que M1 sea igual a M2, digo, aquí es simplemente por tener algo concreto. Cualquier otra combinación sería igualmente buena. Es decir, aquí lo que quiero más que nada es que podamos hacer la parte aritmética ya en forma concreta, y pues conviene tener relaciones entre las masas que sean números enteros para que precisamente las operaciones sean fáciles de realizar. Otra cosa que voy a suponer es que el producto de K por L, la rigidez del resorte por la longitud de la varilla, vean ustedes que aquí se puede notar en las expresiones que aparecen arriba que el producto de masa por gravedad, que es una fuerza, también tiene que ser lo mismo que las unidades del producto de la K por la L. De hecho, ya sabemos que la rigidez del resorte nos dice qué tantos newtons tenemos que aplicarle al resorte para deformarlo 1 metro, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que K por L fuese igual a M por G, donde esta M es el valor común de M1 y M2. Entonces vamos a... No se necesitan dos subíndices distintos, sino que llamándole M simplemente, con eso basta. Y para que tengamos, decía, expresiones sencillas, vamos a suponer que K por L es igual a M por G. En ese caso, si uno sustituye estas
expresiones particulares en esto que se ve medianamente complicado, lo que queda es algo realmente muy simple. No voy a hacer la sustitución, que es algo pues bastante más elemental y bastante más tedioso que lo que hemos hecho en la parte anterior, pero ustedes pueden convencerse de que entonces omega cuadrada resulta ser 3 más menos la raíz de 5 sobre 2 por g sobre l. Entonces ese es el resultado de sustituir estas expresiones aquí dentro. Vean que queda algo bastante más concreto. Y recordando que la raíz de 5 es 2.2, 2.3 más o menos, entonces se puede notar que efectivamente esta suma o esta diferencia va a ser siempre una cantidad positiva, tal pues como habíamos señalado anteriormente. Las omegas que vamos a tener de aquí son cantidades reales. Una vez que ya hemos determinado los valores posibles de la omega, podemos regresar al sistema de ecuaciones de donde obtuvimos los valores que la omega puede tomar. Es decir, regresamos a este sistema de ecuaciones ya con la omega determinada. Aquí se puede sustituir esa omega y lo que nos queda es un sistema de ecuaciones que ahora está garantizado que va a tener una solución no trivial. De hecho, como el determinante aquí ya exigimos que fuese 0, eso implica que de estas dos ecuaciones solamente hay una de ellas que es independiente. La otra ecuación, cualquiera de las dos, es redundante, basta con que nos quedemos con cualquiera de las dos y en este caso lo que se obtiene, otra vez es fácil de hacer la sustitución, aquí simplemente pongo el resultado, es que con eso la relación que se obtiene es que menos 3 más menos la raíz de 5 por a es igual a 1 más menos la raíz de 5 por lb. Como decía antes, las constantes a y b que representan las amplitudes de oscilación no tienen las mismas dimensiones porque x y θ no tienen las mismas dimensiones. Precisamente aquí la L está relacionada con ese hecho. Aquí la L se necesita para que la A tenga unidades de longitud, mientras que la B es algo adimensional. Entonces lo que se obtiene es que la X estaría dada por, digamos, A1 por el coseno de omega 1 por t más delta 1. Delta había desaparecido, si ustedes recuerdan, pero bueno, algún valor puede tener. Y esta omega 1 sería, digamos, la solución que se obtiene de esta relación con el signo positivo. Y si entonces tomamos los signos de arriba, podemos determinar cuál es la amplitud para θ. Lo que queda entonces es que θ va a ser menos 3 más la raíz de 5 sobre 1 más la raíz de 5 por A1 sobre L por el coseno de omega 1 por t más delta 1. Entonces, aquí, insisto, omega 1 es la raíz de esta expresión con el signo más. Y si tomamos los signos positivos, entonces la amplitud del movimiento para θ se obtiene tomando los signos más. Por eso es que aquí aparece 1 más raíz de 5 y 3 más raíz de 5 en este caso. Mientras que hay otra posibilidad que consiste en que la X sea A2 por el coseno de omega 2t más delta 2. Aquí delta 2 es una constante arbitraria. Y en este caso θ sería lo que se obtiene de tomar los signos negativos, donde la omega 2 es la raíz de esta expresión con el signo negativo. Entonces lo que tendríamos, como ustedes pueden comprobar, es ahora 3 menos raíz de 5 sobre la raíz de 5 menos 1 por A2 entre L por el coseno de omega 2 por t más delta 2. Entonces, lo importante aquí es que esto que hemos obtenido corresponde a la solución general
del sistema de ecuaciones que teníamos en un principio una vez que el sistema se linealizó. Aquí regreso a las ecuaciones que teníamos al principio de esta lección para que ahora, espero, se pueda ver el panorama completo. Entonces, teníamos, decía, un problema mecánico que está aquí expresado en este dibujo y bueno, aquí uno hace una serie de aproximaciones que son más o menos las habituales, como que no hay fricción, como que el resorte obedece estrictamente la ley de Hooke, cosas que pues en la realidad pues serían difíciles de garantizar. Pero a pesar de esas simplificaciones, queda un sistema de ecuaciones, que es este que vemos aquí, que resulta demasiado complicado para resolverlo en forma analítica, e inclusive si pudiéramos resolverlo en forma analítica, pues probablemente las funciones, las expresiones que obtuviésemos fueran demasiado complicadas como para poderlas interpretar. En cambio, si hacemos la linealización, es decir, si suponemos que θ va a tener valores pequeños quiere decir del orden de unos 5 grados o menos, y algo similar aquí con la X. Aquí lo que queremos es que tengamos solamente oscilaciones pequeñas. Entonces, en ese supuesto, el sistema de ecuaciones se puede sustituir por un sistema mucho más sencillo, que por supuesto ya no corresponde exactamente al sistema original, pero tiene la virtud de ser un sistema lineal que sí podemos resolver no solamente en forma exacta, sino que en términos de funciones elementales. Y aquí las funciones que utilizamos son cosenos o senos y cosenos, porque noten ustedes que si uno desarrolla el coseno de esta suma, eso ya sabemos que es coseno, coseno, menos seno, seno. Así es de que en realidad al meter esta fase, lo que estamos haciendo es permitir que aquí se tenga una combinación de senos y cosenos. Entonces aquí las amplitudes A y B son desconocidas, la frecuencia es desconocida, y lo que ya hemos hecho en esto, que espero que haya resultado claro hasta aquí, es pues determinar cuáles tienen que ser esas amplitudes y esas frecuencias. Y para hacer las cosas concretas, aquí estamos tratando una combinación particular de estas constantes para que tengamos expresiones aritméticas simples que se puedan analizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que significa esta primera solución? Aquí omega 1, recuerden, es una frecuencia, digamos, grande, porque aquí estamos hablando del signo positivo, mientras que omega 2 es una frecuencia pequeña, porque ahí estaríamos tomando el signo menos. Estas dos omegas son dos frecuencias diferentes, pero en cada uno de estos lo que tenemos es lo que se conoce, decía, como un modo normal de vibración. Este que está aquí arriba es un modo normal de vibración, este es otro modo de vibración. Cada modo tiene su propia frecuencia, que son las cosas que aquí hemos determinado, y para cada frecuencia las amplitudes tienen ciertas relaciones concretas. Aquí, por ejemplo, vale la pena recalcar que hay un signo menos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando el bloque se desplaza hacia la derecha, el péndulo se desplaza hacia la izquierda, la vertical, y viceversa. Entonces allí lo que vamos a tener es un movimiento contrapuesto, podríamos decir, en donde cada que el bloque se desplaza en un sentido, el péndulo se mueve en dirección contraria, y ese movimiento tiene una frecuencia relativamente alta. En cambio, otra posibilidad es que tanto el bloque como el péndulo oscilen con esta otra frecuencia que es más pequeña, y en ese caso los dos van a oscilar en el mismo sentido. Aquí, si la A2 es positiva, este factor es positivo, esto es positivo. Recuerden, la raíz de 5 es 2.2, 2.3 más o menos. Así es de que este cociente es positivo, y entonces en este otro modo normal de vibración, cuando el bloque se desplace a la derecha, el péndulo también se desplaza a la derecha. Cuando el bloque se va a la izquierda de la posición de equilibrio, algo similar hace el péndulo. Pero aquí lo importante es que los dos constituyentes de este sistema van a estar moviéndose al unísono, van a estar moviéndose juntos coordinadamente. Entonces eso es justamente lo que quiere decir un modo normal de vibración. Desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, aquí recuerden, teníamos un sistema de dos ecuaciones de segundo orden. Entonces, en total, la solución general tiene que contener 4 constantes arbitrarias.
2 por cada ecuación de segundo orden. Y aquí podemos ver que hay una constante que es delta 1, otra constante que es delta 2, ya llevamos 2. Y las otras dos constantes arbitrarias son A1 y A2. Una vez que conocemos la amplitud con la que se mueve el bloque, ya eso determina la amplitud con la que se mueve el péndulo. Entonces aquí A1, A2 son constantes arbitrarias, lo mismo que delta 1 y delta 2. Entonces eso nos muestra que esta sería la solución general. De hecho, la solución más general, la realmente general, sería una suma de estas dos cosas. Es decir, la solución más general posible sería que la x fuera esto más esto, y entonces θ sería esta expresión más esta otra. Aquí estaríamos empleando el hecho de que lo que estamos resolviendo es un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas. Entonces, la superposición de soluciones es solución. Entonces, la solución más general es una suma de estas dos, y entonces para θ sería la suma correspondiente de este lado. Entonces, conviene tomar por separado cada una de estas dos soluciones. Cada una de ellas no es la solución general, pero en cada una de ellas tenemos, repito, lo que se llama un modo normal de vibración, que se caracteriza, como dije, porque todas las partes del sistema van a estarse moviendo con la misma frecuencia y esencialmente en fase. ¿Por qué digo esencialmente? Bueno, aquí hay un signo menos que podríamos verlo como un desfasamiento de pi radianes. Aquí, cuando este coseno está llegando al máximo, por este signo menos, θ estaría llegando a un mínimo. Entonces podríamos pensar que el tener este signo menos equivale a un corrimiento de medio ciclo, pero aún así seguimos pensando que esto es un mismo modo normal de vibración y este sería el otro. Entonces espero que el ejemplo que aquí hemos tratado resulte suficientemente claro. Y bueno, simplemente para terminar, lo que voy a hacer es mencionar otra forma en que el problema se puede resolver también. Es un poquito más elemental en cierto sentido, más primitivo diría, pero al final, por supuesto, lleva exactamente a la misma solución. La otra forma, bueno, no la otra forma, sino otra forma de resolver el sistema de ecuaciones que aquí tenemos es primero desacoplar las ecuaciones. Aquí un poquito el problema de este sistema de ecuaciones es que la x y θ, aquí lo podemos ver, están mezcladas. Entonces una forma de eliminar esa mezcla es subir el orden de las ecuaciones, y en este caso resulta que si derivamos dos veces, por ejemplo, la primera ecuación y hacemos uso de la segunda ecuación, uno puede obtener una sola ecuación donde la única incógnita, por ejemplo, sea la x o sea θ, pero lo importante es que quede una sola ecuación, y para ello, repito, lo que necesitamos hacer es subir el orden de la ecuación. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, uno puede obtener una sola ecuación de cuarto orden para x o para θ, que puede sonar complicado simplemente pensar en un cuarto orden, pero en realidad no es complicado porque, otra vez, los coeficientes son constantes, así es de que es muy fácil resolver esa ecuación. En ese caso, al tener una ecuación de cuarto orden, su solución general va a tener cuatro constantes arbitrarias que son equivalentes a las cuatro constantes que ya se habían mencionado más abajo. Y una vez que uno encuentra la solución para la x o para la θ, sustituyendo esa expresión en alguna de estas dos ecuaciones, uno puede obtener la parte que hace falta. Entonces, esa es una forma alternativa de tratar las cosas. Y de hecho, cuando uno eleva el orden de la ecuación, uno va a tener una ecuación de cuarto grado, una ecuación algebraica que uno tiene que resolver, que es exactamente la misma ecuación que aquí habíamos obtenido. Así es de que a partir de este punto las cosas son bastante similares, como debe de ser cualquier procedimiento, y esto ya lo recalcaba en lecciones pasadas. Cualquier procedimiento que matemáticamente pueda aplicarse para un problema físico, cualquiera de ellos tiene que llevarnos exactamente a la misma solución. Sería preocupante o erróneo que las cosas no funcionaran así. Entonces, aquí justamente
uno puede comprobar que las cosas funcionan tal como debe de ser. Bien, para no extenderme mucho, aquí quiero terminar esta lección. Lo que vamos a ver en la siguiente es otro ejemplo diferente, donde pues se trata de practicar esta idea de los modos normales de vibración. Como decía, eso no tiene que ver directamente con el formalismo lagrangiano. De hecho, en muchos libros de mecánica a nivel intermedio uno puede ver problemas de esta clase, porque pues como veíamos eso se relaciona más con ecuaciones diferenciales y con cosas básicas de álgebra que pues uno puede obtener sin importar cuál método estemos siguiendo, ya sea directamente la segunda ley de Newton o el formalismo hamiltoniano o el formalismo lagrangiano. Ya más adelante hablaremos de Hamilton. Entonces, bueno, lo que quiero simplemente recalcar es que por cualquier procedimiento uno termina con ecuaciones similares que finalmente llevan a estos mismos conceptos. Bueno, les agradezco mucho la atención y continuaremos con estos temas.